Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Q Copyright alegro a tenerlos por aquí una vez S. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo fabuloso, lleno de energía y buenas vibras. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a sumergirnos en un chisme jugosísimo, un drama que nos tuvo a todos al borde del asiento, y que involucra a dos personajes que admitámoslo, nos robaron el corazón superíndice 3N, Can y su tormentosa historia de amor. Hoy vamos a hablar de CU superíndice 3 Mo una persona, Bomba Guldem, y un secreto bien guardado, el infame secreto de Leotte, terminaron dinamitando la relación superíndice 3N de Can. Su copyright, solo mencionar estos nombres nos trae recuerdos agridulces, ¿verdad? Preparo copyright porque vamos a desentrar más menos a esta madeja de mentiras, celos e intrigas, y vamos a ver CU superíndice 3 Mo cada uno de estos elementos contribuye superíndice 3 al colapso de una de las parejas S queridas de la televisión superíndice 3N. Antes de que empecemos, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Vamos, no sean tumidos. Acu encontraru en mucho ese chisme, análisis detallados de sus series favoritas, teorías locas y mucho ademur si activan la campanita, YouTube les avisaru cada vez que suba un nuevo vídeo. Asu no se perderu de nada. Ahora su sin preámbulos vamos al grano. Todos recordamos a Can, ese espíritu libre, aventurero y apasionado que nos enamoró superíndice 3 con su carisma y su amor incondicional. Sus viajes su superíndice 3 ticos, su fotógrafo cautivadora, su sonrisa que iluminaba la pantalla. Can era el sueño más menos o de toda persona. Y luego estaba ella, su otra mitad, la mujer que logró superíndice 3 domar su corazón superíndice 3N salvaje. Su nombre no importa tanto ahora, porque su historia, lamentablemente, se ha visto en pau más menos ada por la traición superíndice 3N y el engau más menos o. Su relación superíndice 3N al principio, era un cuento de hadas moderno, un flechazo instantáneo, una conexión superíndice 3N profunda que se sentía predestinada y una pasión superíndice 3N que quemaba la pantalla. Los besos robados bajo la luna, las miradas llenas de promesas, los planes de futuro, lo tenuan todo. Pero como suele suceder en los cuentos, no todo fue color de rosa. Las sombras acechaban en los rincones, esperando el momento oportuno para atacar. Y aquí es donde entra en escena Bomba Guldem. ¡Ay, Bomba, Bomba, Bomba! Desde el principio Bomba se presentó superíndice 3 como una amiga cercana, una confidente, alguien que supuestamente solo quería lo mejor para Can. Era la amiga incondicional, la que estaba presente en cada momento importante, la que daba consejos desinteresados. Pero ay, amigos, las apariencias engau más menos han. Bajo esa fachada de inocencia y buena voluntad, Bomba escondió un plan maquiavu copyright lico para separar a Can de su amada. Sus motivos como siempre eran una mezcla tu superíndice 3 sica de celos, envidia y un deseo insaciable de atención superíndice 3N. Bomba quería ser el centro del universo de Can, y estaba dispuesta a todo para conseguirlo. Analicemos un poco a Bomba. Era una mujer inteligente, astuta y con un encanto que utilizaba a su favor. Sabu CU superíndice 3 Mo manipular a las personas para conseguir lo que quería. Se codeaba con la gente adecuada, conocía los secretos de todos y no dudaba en utilizarlos si era necesario. Era una verdadera arpua disfrazada de oveja. Ademú tenua una obsesión superíndice 3N enfermiza con Can. Lo idealizaba, lo admiraba y creía que estaba destinada a estar con con diéresis copyright L. En su mente la pareja de Can era un obstáculo que debía ser eliminado. Bomba era una maestra en el arte de la manipulación superíndice 3N. Sabía exactamente Q copyright botones presionar, Q copyright palabras utilizar y Q copyright mentiras inventar para sembrar la duda y la desconfianza en la relación superíndice 3N de Can. Poco a poco fue erosionando la confianza que existía entre ellos, creando fisuras que parecían imposibles de reparar. Susurros al oído, insinuaciones maliciosas, falsas alarmas, todo valúa para lograr su objetivo. Fingua preocupación superíndice 3N, ofrecua consuelo y al mismo tiempo, envenenaba la mente de la pareja de Can. Pero el papel de Bomba, por nefasto que fuera, no fue el único factor que contribuyó superíndice 3 al desastre. También copyright N debemos hablar del secreto de Leotte.
Su ese secreto que mantuvo en vilo a todos los fans, ese rumor que recorrió superíndice 3 los foros de internet y que terminó superíndice 3 convirtió copyright 2 en una bola de nieve imparable. ¿Recuerdan los grupos de WhatsApp repletos de teorías conspirativas? Los hilos interminables en Twitter llenos de especulaciones. Fue una locura colectiva. El secreto de Leotte era un tema tabú, algo que nadie se atrevió a mencionar en voz alta. Se rumoreaba que involucraba un pasado oscuro, una traición superíndice 3n imperdonable y una serie de mentiras que podrían destruir la reputación superíndice 3n de Khan. Si bien los detalles exactos del secreto nunca fueron revelados por completo, su mera existencia fue suficiente para generar una atmósfera superíndice 3 esfera de sospecha y paranoia que terminó superíndice 3 asfixiando la relación superíndice 3n de Khan. Algunos decían que involucraba una antigua relación superíndice 3n, otros que tenía que ver con un negocio turbio, e incluso hubo quienes aseguraban que Khan tenía un hijo secreto. La verdad nunca salió superíndice 3 a la luz, pero el DAO más menos o ya estaba hecho. Imagúnense la situación superíndice 3n, por un lado, tenía una bomba, sembrando cizao más menos a constantemente y alimentando los celos y las inseguridades. Era como una serpiente venenosa, inyectando su superíndice 3 gico lentamente pero de forma constante. Por el otro tenían el secreto de Leotte acechando en las sombras, amenazando con salir a la luz y destrozar todo lo que Khan había construido. Era como una espada de Damocles, pendiendo sobre sus cabezas, lista para caer en cualquier momento. En medio de todo este caos, Khan y su pareja intentaban mantener viva la llama del amor, pero la presión superíndice 3n era insoportable. Era como intentar construir un castillo de arena en medio de una tormenta. Bomba aprovechó superíndice 3 al máximo el secreto de Leotte. Lo utilizó superíndice 3 como un arma, susurrando rumores al oído de la pareja de Khan, insinuando cosas terribles y alimentando su imaginación superíndice 3n. Le contaba medias verdades, le mostraba fotos comprometedoras y le hacía dudar de la honestidad de Khan. Logró superíndice 3 que dudara de Khan, que cuestionara sus sentimientos y que se preguntara si realmente lo conocía. Logró superíndice 3 plantar la semilla de la duda en su corazón superíndice 3n. Y poco a poco el castillo de arena que habían construido Khan y su pareja comenzó superíndice 3 a desmoronarse. Las discusiones se hicieron muy frecuentes, las reconciliaciones muy difíciles y la confianza, ese pilar fundamental de cualquier relación superíndice 3n, se fue erosionando hasta desaparecer por completo. Las noches románticas se convirtieron en silencio sin superíndice 3 modos, las sonrisas en muecas forzadas y los besos en meros contactos labiales sin pasión superíndice 3n. El secreto de Leotte combinado con la manipulación superíndice 3n de bomba, creó superíndice 3 un círculo vicioso del que parecía imposible escapar. Cada mentira, cada rumor y cada insinuación superíndice 3n profundizaba aún la brecha entre Khan y su pareja, hasta que finalmente llegaron a un punto de no retorno. Intentaron salvar la relación superíndice 3n, fueron a terapia, hablaron hasta la saciedad, pero el DAO más menos o ya era irreparable. La ruptura fue inevitable. Después copyright ese de meses de sufrimiento, de peleas constantes y de una tensión superíndice 3n insoportable, Khan y su pareja decidieron tomar caminos separados. Fue una decisión superíndice 3n dolorosa, pero necesaria. Ambos estaban exhaustos, heridos y desilusionados. Habían luchado con todas sus fuerzas, pero habían perdido la batalla. Después copyright ese de la ruptura, Khan se sumió superíndice 3 en una profunda tristeza. Se alejó superíndice 3 de los focos, dejó superíndice 3 de viajar y se dedicó superíndice 3 a reflexionar sobre lo sucedido. La pareja de Khan por su parte intentó superíndice 3 rehacer su vida, pero el recuerdo de la traición superíndice 3n y el engao más menos o la perseguirían durante mucho tiempo. Bomba por supuesto se sintió superíndice 3 victoriosa. Había conseguido lo que quería, separar a Khan de su pareja. Sin embargo su victoria fue efímera. Khan nunca la vio como algo que una amiga, y su obsesión superíndice 3n terminó superíndice 3 consumió copyright dola. La historia de Khan y su pareja es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 las mentiras, los celos y los secretos pueden destruir incluso la relación superíndice 3n fuerte. También copyright n nos enseñó más menos a la importancia de la confianza, la comunicación superíndice 3n y la honestidad en cualquier vínculo amoroso.
Nos recuerda que las relaciones se construyen sobre cimientos su superíndice 3 lidos y que cualquier grieta puede provocar el derrumbe. En resumen, Bomba Guldem con su astucia y manipulación superíndice 3N, y el secreto Dileotte, con su halo de misterio y sospecha, fueron los principales responsables de arruinar el amor de Khan. Lograron sembrar la duda, la desconfianza y la discordia, hasta que la relación superíndice 3N se hizo insostenible. Nos enseñó más menos a que la envidia y la obsesión superíndice 3N pueden llevar a las personas a cometer actos terribles, y que los secretos, por pequeño más menos os que sean, pueden tener consecuencias devastadoras. Y a su llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis detallado del drama de Khan y su pareja. Creo que es una historia que nos deja muchas lecciones importantes sobre el amor, la confianza y la importancia de elegir bien a las personas que nos rodean. Es una historia trágica, pero también Copyright N es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y a valorar lo que realmente importa. Gracias por acompañar más menos arme una vez ese. De verdad aprecio su tiempo y su apoyo. Espero que este vídeo les haya resultado entretenido e informativo. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. Copyright piensan de Bomba Guldem? ¿Creen que el secreto Dileotte fue el factor determinante en la ruptura? ¿O creen que hubo otros factores en juego? ¿Han vivido alguna situación superíndice 3N similar en sus propias vidas? Du Copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y no olviden compartir sus propias experiencias. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, cuidado con las bombas Guldem que andan sueltas. Besos.